Mi nombre es Bien Dayana Pedrero Romero y les hablaré acerca de la necesidad que tenemos del apoyo y la intervención de los estudiantes con alguna discapacidad sensorial. Hablamos de tres discapacidades sensoriales, la auditiva, la visual y la sordoceguera. La primera es la auditiva, donde hablamos de dos enfoques. El primero es el audiológico, donde analiza el nivel de la pérdida auditiva, las lesiones, la causa de esta pérdida y dónde se encuentra localizada. En el segundo enfoque hablamos de un enfoque sociocultural, donde vamos a conocer cómo se define a la persona y que ésta se caracteriza por tener el lenguaje de señas. Hablamos de una comunidad lingüística, ya que ésta crea una nueva identidad en las personas, dando como principal objetivo la lengua de señas, en este caso la lengua de señas colombianas, la cual se caracteriza por ser una lengua visual, gestual y espacial. Hablamos de esta lengua de señas en la ley 324 de 1996 como una lengua natural de las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, y hacemos énfasis en la igualdad y en la participación de estas personas. También se habla de la ley de 982 del año 2005, donde hablamos de los principios de la educación bilingüe. Hablamos de educación bilingüe, que son dos lenguas, la lengua de señas de español y la lengua de señas colombiana. La semibilingüe, que es las personas que no desarrollan ninguna de estas dos lenguas en su plenitud, y la monobilingüe, que es la persona que solo desarrolla una de estas lenguas. Las personas que tienen esta discapacidad no son capaces de mantener una comunicación o una socialización estable. Una de las limitaciones que encontramos es que en Colombia no se presta esta atención necesaria a las personas con discapacidad auditiva desde la primera infancia, y desde ahí deberíamos hacer el cambio para que los niños adopten la lengua de señas como su lenguaje natural y no tengan que esperar hasta ya más grandes, sino al contrario, por medio de los jardines, que es la institución donde se presta el ciclo inicial de la primera infancia, o por medio de los padres, ayudemos a adoptar esta lengua desde pequeños. Pasando a la otra discapacidad, hablamos de discapacidad visual, en la cual conocemos a las personas que son ciegas o las personas que tienen baja visión, aunque en estas personas es muy común que se desarrollen otras habilidades, otros sentidos. En esta discapacidad se conocen tres categorías: la categoría de agudez visual, que es la discriminación de objetos que tienen las personas, o sea, no tienen la capacidad de ver objetos de lejos, no los distinguen bien. La segunda categoría es la moderna visual, que es la discapacidad que tienen para ver los objetos de cerca, las cosas finas. Y la tercera es la discapacidad visual grave. Esta consiste en que ya la persona no ve por una ceguera, pero en esta discapacidad el lenguaje que adoptan estas personas es el lenguaje táctil, el braille, como es conocido. Entonces, desde muy pequeños empiezan a adoptar este tipo de lenguaje para comunicarse con las personas. Y la tercera discapacidad es la discapacidad sordoceguera, donde se habla de la imposibilidad, oscuridad y silencio. Esto consiste en la pérdida de dos sentidos importantes, como es el sentido auditivo y el sentido visual. Estos
esto no quiere decir que la persona tenga repercusiones en su proceso cognitivo, para nada. Por eso se habla de que se dan diferentes categorías también. Una de estas es la cognitiva, donde hablamos que la persona posee esta discapacidad antes de nacer. Otra es la cognitiva, pero viene de una pérdida posterior. Entonces la persona después de nacer, posteriormente tiende a tener una disminución del sentido auditivo o visual. La otra es la cognitiva con pérdida. La otra es la adquirida, donde se habla de que la persona, luego de tener un accidente o una lesión, pierde estos dos sentidos. Para dar continuación y veracidad de esto, se analizan 4 sentencias, en las cuales la primera es la sentencia número 294 del año 2003, donde destituyen a un profesor de un plantel educativo por el rango de edad, ya que estaba próximo a pensionarse, y este profesor ejercía el cargo de educador de niños con alguna discapacidad visual. Al profesor ser despedido, ser pensionado, se quita el cargo de la institución y ya no se ofrece este servicio. Entonces el profesor implanta una tutela para que en el colegio se siga prestando el servicio y sea de la misma calidad. Aunque él ya no estuviera en el colegio, vela por el derecho de los niños que poseen esta discapacidad, y es por esto que la Constitución decide conceder la tutela y se exige al colegio que se contrate un personal acorde y con los mismos logros y formación académica que tenía el profesor anterior, para que se siga ofreciendo este servicio en la institución y los niños no tengan que ser excluidos. Por otro lado está la tutela número 581 del 2016, donde una madre Niria, impone esta tutela para que se realicen programas educativos y pueda matricular a su hijo menor de edad en una institución donde suplan sus necesidades, ya que su hijo posee una discapacidad cognitiva donde él posee 2 cortezas cerebrales y sufre de ataques epilépticos. Esta tutela también es concedida y se busca la institución necesaria con los recursos necesarios para que el estudiante, el niño, pueda obtener una educación de calidad. La tercera tutela es la número 488 del año 2016, donde un niño con síndrome de Asperger, también menor de edad, no tiene la oportunidad de ingresar a un centro educativo. Su madre impone la tutela y le es concedida, ya que el niño termina su primaria pero no tiene la oportunidad de ingresar al bachillerato. Entonces también se busca un programa educativo y una institución educativa donde el niño podría continuar sus estudios, ya que la tutela es a favor de la madre y del niño. Y esta tutela se tienen en cuenta la Ley General 115 y la Constitución Política. En la Constitución Política, en el artículo 1, hablamos de que todos los niños, niñas y adolescentes del país tienen derecho a una educación gratuita. También hablamos en el artículo 2 como educación inclusiva, como factor de integración. Y en el artículo 3, donde se da a conocer que Colombia tiene el derecho y el deber de tener una educación inclusiva en todos los centros institucionales.
Es por esto que esta tutela le es concedida a la madre. En la última sentencia analizada, la 458 del año 2015, hablamos de los términos que se radicaron en ese momento para dejar como la discriminación a un lado acerca de estas personas de discapacidad, tales como los términos utilizados de discapacitado, inválido, minusválido, sordo y alguna persona con alguna discapacidad. Estos términos fueron suprimidos, ya que se consideraba que estos términos darían un enfoque discriminatorio a las personas y por esto se suprimen y se da la orden de que en ninguno de los cargos, ni como docente, ni como familiar, ni como actor social, se pueden utilizar estos términos. Se habla de una discapacidad, sea auditiva, visual, cognitiva, psicosocial, las diferentes discapacidades que existen sin utilizar estos términos como anteriormente lo dije, minusválido, inválido, entre otros términos. Desde el rol docente podríamos hacer una contribución a este tipo de necesidades, realizando como talleres de padres y talleres para los maestros mismos, ya que en la formación académica que tienen los maestros como futuros licenciados no se enseña a tratar estas discapacidades como tal, sino vemos que quien quiera tratar estas discapacidades realiza una serie de cursos posteriores como un posgrado, una maestría, y se nos enseña a los licenciados a este tipo de lenguaje, como es el lenguaje para las personas con alguna discapacidad visual o alguna discapacidad auditiva. Con los padres desde casa también podrían ser un gran apoyo, ya que muchos de ellos no optan por enseñar a sus hijos alguna de estas lenguas desde pequeños y los niños llegan con ciertos retrasos de lenguajes a las instituciones. Como lo dije anteriormente, en Colombia no es muy común que en la educación inicial se realice este tipo de enseñanzas y considero que es importante, ya que la educación inicial es la base de los niños. Entonces, si desde esta educación empezamos a inculcarles este tipo de lenguajes y la comunicación que pueden tener con las demás personas, creo que va a ser más fácil la inclusión tanto en las instituciones académicas como laborales a las cuales se vayan a presentar las personas.